Libro de Lucas, capítulo 9, versículo del 1 al 6. Dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 9, versículo del 1 al 6. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibiere, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. ¿Hasta el 4? Hasta el 6. Ah, bueno, súper. Y hasta el 6, ¿cierto? Listo. Bueno, pueden tomar sus asientos. Damos gracias a la palabra poderosa y gloriosa de nuestro Dios. Amén. Bueno, el capítulo anterior de Lucas capítulo 8 es un capítulo bastante extenso. Ya habíamos leído y estudiado sobre Jesús sanando a la hija de Jairo y a la mujer del flujo de sangre. Y veíamos cómo Jesús al último no solo se preocupaba por la salud de la niña, sino aún le dice: tráigale de comer, cuiden de ella, y por último les dice: no le digan nada a nadie, porque todavía no había llegado el tiempo del Señor. Si lo hubiera dicho, sabíamos que iba a aumentar la persecución, y pues los tiempos de Dios son perfectos, y por lo tanto el tiempo de la crucifixión era el que Dios había determinado, y no podía ser ni antes ni después. Pero ahora vemos a Jesús reuniendo a sus 12 discípulos, después de pasar por esa situación de ese doble milagro, ¿cierto? Y los llama ¿a qué? A predicar el evangelio. Los llamó a ser discipulados. Los llamó y los reunió no solamente con el propósito de apartarles para salvación y vida eterna. Recordemos que ahí igual estaba Judas, y Judas es el hijo de condenación. Pero los llama a que testifiquen. Los llama a que estos hombres puedan llevar el evangelio. Jesús ya había sido rechazado. En Gadaria, recuerden que los que llevaban los cerdos y todo este pueblo se reunió y que les dijo: no te queremos ver acá. Lo rechazaron inmediatamente, lo habían sacado de ese lugar. Sin embargo, queda este hombre que era endemoniado y que le dice: ve y testifica de lo que he hecho en ti. Y podemos ver cómo Jesús empieza a mostrarnos sobre el hecho de vivir una vida y testificar a Cristo en nuestras vidas. Amén. Entonces, él recibió burla, recibió rechazo. Aún, si ustedes recuerdan, con la hija de Jairo, ¿qué pasó? Jesús, ¿qué dijo? La niña duerme, ¿y qué pasó? Se burlaron de él. Entonces estamos viendo que independientemente de lo que el hombre ha hecho en contra de Dios, Dios nos ha llamado a predicar ¿qué? El evangelio. Pero es que no solo es predicarlo, es testificar, es responder al evangelio. Y así, mi amado hermano, vemos a Jesús que no solo en Capernaum, con la hija de Jairo, no solo en Gadaria es rechazado, sino aún, si ustedes recuerdan en Marcos 6:6, Jesús se asombra de la incredulidad que hay en Jerusalén. Y dice la escritura que él hizo allí pocos milagros y pudieron ellos presenciar el poder de Dios por causa de la incredulidad que había en ellos. Como también hubo un gran asombro con el centurión, ¿recuerdan? Que sana al siervo del centurión, y que dice Jesús que él se asombra de la fe que había visto en este hombre y que en Jerusalén no había visto tal fe. Amén. Entonces vemos a Jesús
en ese trasegar, ver la incredulidad, ver el poder que salía de él, cómo se manifestaba sanando a los enfermos, ¿cierto? También ver el asombro de la incredulidad, y no solamente de esa incredulidad, sino de que no sabían quién era Dios. No sabían que Él era Dios, no conocían sus atributos, su poder, su gloria, ¿sí? Ahora, estos hombres que son llamados, no habían sido llamados hace 3, 4, 5, 10. ¿Cuánto tiempo lleva usted viniendo a la iglesia? No lo sé. Pero estos hombres no llevaban ni siquiera un año. Estos hombres fueron enlistados. Dios les invistió de autoridad y no llevaban ni 2 ni 3 meses con Jesús. Sin embargo, Jesús, al llamarlos, les dice: los voy a investir de autoridad. Les voy a dar autoridad, no para que ustedes hagan lo que ustedes quieran, sino les voy a dar esa autoridad que viene de mi Padre, que yo siendo Dios, para representar ¿qué? El reino de los cielos, para que ustedes 12, aún estando el hijo de perdición, vayan y prediquen y testifiquen de mí y de este evangelio. Si nosotros miramos los versículos que acabamos de leer, ¿qué es lo primero que los llama a hacer? A predicar el evangelio. A predicar el evangelio. ¿Quiere recibir poder de Dios? Medita el evangelio. Estudia el evangelio. Estudia la vida de Cristo. Se compara con la vida de Cristo. Medita la vida de Cristo en su vida diaria. Porque a veces queremos ver manifestaciones grandes y poderosas del Dios omnipotente, pero no hay una vida en el evangelio. No hay una respuesta al evangelio. Y podemos venir domingo tras domingo. Sabemos que hemos metido la pata, como se dice en el argot popular, pero no queremos nada del evangelio, o lo queremos por los laditos. Y cuando tenemos que tomar decisiones de tener una vida agradable delante de Dios, no hacemos lo imposible por agradar a Dios, sino que a veces nos vamos por los lados, ¿sí? ¿Que estamos en una lucha constante contra el pecado? Sí. ¿Que nos enfrentamos al pecado diariamente? Sí. ¿Que estamos viviendo en una sociedad pervertida? Sí. ¿Que Dios nos dio las armas? Sí. Pero ¿qué estamos haciendo con nuestras vidas? La representación de los 12, Hendriksen la llama como esa representación cuando estaban los 12 patriarcas. Ahora no hay 12 patriarcas. Ahora están estos 12 llevando el evangelio, llevando el reino de Dios para que las ciudades donde ellos iban a llegar, donde se iba a predicar, fuera llevado el evangelio y que conocieran a este Dios poderoso que desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, desde que creó absolutamente todo, ha manifestado su poder y ha manifestado el evangelio. Veamos hoy en la mañana, en donde vemos el evangelio en Génesis, el protoevangelio en Génesis 3. Y yo pisaré la simiente que viene de mí, pisará ¿quién? La cabeza de ¿quién? Del enemigo. Entonces el evangelio se ha manifestado dentro de todas las escrituras. ¿Para qué, hermano? ¿Para que usted la lea nomás? ¿O para que usted responda al evangelio? Porque el principio de esta prédica es esto. Yo te puedo llevar al contexto de lo que dice la escritura, pero puntualmente el predicar el reino de los cielos va más allá de que haya una sanidad en una enfermedad, o que haya un milagro económico, o que haya cierto cambio en la situación que tú puedas estar viviendo. De pronto me voy a adelantar, pero en nuestros tiempos podemos ver que hombres se paran en los púlpitos, sea por mantenerse en una, ¿cómo se llama eso? Las asambleas, en una denominación, y mantienen un mensaje porque tienen miedo de pronto de salir de esa denominación. Pero puntualmente, ¿qué nos dice la escritura? Que vendrá persecución, que vendrán pruebas, que vendrá aflicción, que vendrá enfermedad. Amén. Y yo miraba, este hombre tomaba un versículo del Salmo 102 y decía que los afligidos o los que estaban desvalidos orarían a Dios.
y que Dios no nos había mandado la enfermedad y que desde los púlpitos se está dando un mensaje contrario, un mensaje de incredulidad. Pero lo que dice el texto en el Salmo 102 es que oremos a Dios. ¿Te sientes desvalido? ¿Te sientes desanimado? Oremos a Dios, busquemos a Dios, al único que puede tener la respuesta. Y el llamado de predicar el evangelio de estos hombres fue porque Dios, Cristo, les da la autoridad de decirles: vayan y prediquen el evangelio, que es poder de Dios. El apóstol Pablo nos habla una y otra vez en la carta de Corintios, en Romanos: el evangelio es poder de Dios. Y lo que nos ha dado lo hemos desechado o hemos tomado el texto de manera incorrecta, ¿sí? Y le pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos lleve a través de las Escrituras y nos confronte. Porque no podemos vivir vidas a medias, a medio arrepentimiento, porque eso no es arrepentirse. Eso es solamente un pequeño remordimiento que hay en tu corazón o en el mío. Sino el llamado es a que a través de la predicación del Evangelio sepamos claramente, ¿y cuál es el objetivo? ¿Qué es Evangelio? Porque el Evangelio no solo parte de, es que es un buen consejo. No, el Evangelio es la salvación, es la vida misma que nos revela a Cristo, su obra, su vida, muerte, resurrección, su segunda venida, nos muestra todo lo que es Él. ¿Y a quién nos tenemos que comparar? Pues a Cristo. ¿Y cómo el hombre puede ser transformado si el mensaje es trastornado, si es adornado, si es llevado a lo más bonito que tú quieras escuchar en tus oídos? Pero es que eso no es evangelio. Evangelio es lo que Cristo hizo, su muerte, su vida, su resurrección. Y lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros es que a través de la predicación del evangelio nosotros seamos transformados. Y no hay otra manera, sino a través de su bendita palabra, de ser confrontados, de ser llevados a ese espejo que las Escrituras, para poder nosotros ver el poder de Dios y poder tener unas vidas transformadas por el mandato que Él ha dado, que es su palabra. Amén. Ahora dice que los envió a predicar del reino de Dios y a sanar, ¿qué? Los enfermos. Los encomendó con esta tarea. ¿Qué hizo? Los convocó, los reunió. No les dijo vayan solamente. ¿El qué hizo? Los reunió, los convocó. Vayan y prediquen el reino de Dios. Vayan y prediquen lo que ustedes conocen y han visto de mí. Vayan, hablen de mí. Amén. ¿Y qué después les dice? Y sanar enfermos. Y eso no era algo que ellos solamente determinaran, no. Eran investidos por la autoridad de Dios. Pero en la manifestación, en la omnisciencia de Dios, en la omnipotencia de Dios, se manifestaría en ese momento en donde ellos estuvieran. ¿Para qué? Para que se sanaran los enfermos, para que haya libertad. Entonces los convoca y les da la orden de ir y predicar. Y también, ¿qué? Sanar a los oprimidos. ¿Sanar qué? A los enfermos. Y proclamar el reino de Dios. Mi hermano, al anunciar el reino de Dios, y cuando en el libro de los Hechos, ese no te lo di, en el versículo de los Hechos 1:8, también da un mandato, y es igualmente en el libro de los Hechos, capítulo 1, nosotros tomamos, y vendrá poder de lo alto, sí, pero ¿a qué nos llama? ¿A qué nos llama? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué? Testigos. 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 Testificar. ¿Qué? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Más allá de manifestar su obra poderosa, de milagros, de prodigios, ¿qué lo manda a hacer? A testificar el poder que viene de lo alto. Claro que sí, nuestro Dios sana, nuestro Dios liberta, nuestro Dios tiene poder
para transformar tu situación. Pero lo que ha venido y con esa autoridad que se ha sido investida es para proclamar las buenas nuevas de salvación, que es el Evangelio. Y es allí donde nos ha llamado, y en esa necesidad de ser confrontados a que Él libera a los oprimidos, sana a los enfermos, transforma, pero se nos ha olvidado testificar. Se nos ha olvidado que nuestra vida, el propósito de haber recibido el Evangelio es esa respuesta de poder testificar a Cristo. Y entonces en los enredos de este mundo, lo que podemos hacer es olvidar que estamos llamados a testificar ¿a quién? A Cristo. Y Él ha dado ese poder. Él nos ha dado, nos ha investido como esos mayordomos. Recuerde que la Escritura nos llama a esos mayordomos. Y tenemos esa responsabilidad. Nada le pertenece a usted ni a mí. Todo le corresponde a Él. Todo es de Él. Todo es para Él. Nada nos pertenece. Y cuando podemos testificar de las bondades de Dios, ¿cierto? Como lo hizo Jesús cuando llama al que había sido libertado, pues al endemoniado gadareno, cuando lo llama y le dice, ve y testifica. Pues él que iba a testificar la obra que Dios había hecho en él. ¿Qué estaba haciendo? Dios hizo esto en mí. Pero nosotros tenemos ahora el Evangelio, tenemos la Escritura, podemos hablar de lo que Él ha establecido, de la inspiración divina. Entonces, ¿qué necesitamos en nuestras vidas? El Evangelio. Lo necesitamos. ¿En medio de qué? De la aflicción, de la enfermedad, del dolor, de la prueba, de la circunstancia y de todo esto. Porque no solamente es testificar a los de afuera, sino cuál es la manera de nosotros ser confrontados si el Evangelio no es el arma principal para nuestras vidas. Cuando Pablo hablaba por el que el Evangelio es poder de Dios en Corintios, él es muy claro. Les dice, unos dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Pedro, pero nosotros somos de Cristo. ¿Y en qué se enfatizaba? En que la única obra a la cual nos debíamos enfatizar y que debíamos gloriarnos es en la obra de la cruz, que es la obra de Cristo. Entonces, por todas las circunstancias que podamos ver, solamente Jesucristo es la única salida que podemos tener en medio de todas las circunstancias. Amén. Amén. Decía un antiguo, bendita la prueba que me hace doblar mis rodillas y buscar a Cristo. Porque esas pruebas nos hacen doblar nuestras rodillas y buscar a Dios con nuestro corazón y rendirnos no a la situación, sino rendirnos a los pies del que lo ha permitido todo, como también es el que lo sustenta todo y nos tiene hoy en día aquí. Amén. Pero ahora, pregunto, ¿sabemos qué es Evangelio? Porque si usted no sabe qué es el Evangelio, ¿cómo va a responder algo que usted no sabe? Es algo ilógico. Yo no voy a poder responder algo que no entiendo, que no comprendo, que sin ni de una u otra manera no he estado en el Evangelio, desprecio el Evangelio, la Escritura no es importante para mí. Hay momentos en la vida que uno quiero que Dios me hable, pero si el Evangelio no es lo primero en tu vida, es si rechazas la misma voz de Dios, ¿cómo quieres que Dios hable a tu vida? Es que eso es algo que no podemos comprender y entender. Es algo que tú desprecias, ¿sí? Ahora, si tú mismo entiendes esto, tú te puedes exaltar y te puedes enaltecer en lo que tú quieras. Pero si Cristo y su cruz no es en lo que nos enorgullecemos, nos enaltecemos y tenemos en primer lugar, mi hermano, estás poniendo tu esperanza en cosas creadas o en criaturas y no en el Dios que ha creado todo. Y tu esperanza es falsa. Tu esperanza terminó hasta acá. Pero yo te invito a que abraces la esperanza eterna, que es el creador de todo. Todo ha sido hecho por Él y para Él. ¿Quieren ver a Dios? Juan 1:18, miren a Cristo. ¿Quieren conocer a Dios? Miren a Cristo.
Y esto es un caminar constante. No es que David se levantó por la mañana y ya conoce todo el reino de Dios y conoce toda la sabiduría de Dios y todo. Porque si usted no entiende que usted está en una batalla contra usted mismo, que es su peor enemigo, ¿sí? Y aparte contra las huestes celestiales de maldad, pero su peor enemigo es usted mismo, usted no está luchando contra usted mismo. Antes usted se está poniendo de acuerdo. Y está como el trigo y la cizaña va creciendo y tiene hasta doble personalidad. Un día el Señor y otro día el mundo. Y aquí es donde impera el Evangelio. ¿Por qué? Porque es la única oportunidad y lo único que tenemos. Ahora, él dice en el versículo 3, no lleven callado, no lleven alforja, no lleven, les digo, no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. ¿Qué más dice? Entonces, hasta ahí. ¿Y qué les dice? Dependan de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es saber que todo lo demás será añadido. Ay, pero ¿cuánto nos cuesta creer que buscar el reino de Dios traerá todas esas añadiduras? Traerá salud, traerá nuestra necesidad, traerá liberación, traerá... ¿Cuánto nos cuesta esto? ¿Cuánto nos cuesta? Todo el tiempo. Porque nosotros estamos pensando en el trabajo que no gané, en el negocio que no se cumplió, en la enfermedad que no se ha podido vencer, en todo tipo de situaciones. Pero nunca pensamos que cuando el Señor dijo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, era porque su sustento constante, diario, está con nosotros. Pero yo le pregunto, ¿usted cómo responde al Evangelio? Primero estamos viendo si lo conoce, si conoce a Cristo, si conoce que Él es su Salvador, que Él es su única esperanza, que es la única oportunidad que usted tiene para vivir en esta vida. Usted ha determinado entender que Cristo es lo único que usted puede abrazar en medio de la mayor necesidad, en medio del mayor fracaso, en medio de la mayor circunstancia que usted pueda estar pasando. Porque como le decía a alguien esta mañana, a veces nos damos es por vencido y decimos, no, pues lo que Dios venga y lo que traiga ya, pero nunca abrazamos la esperanza. Y se nos desanimamos y esa esperanza a veces sentimos que se nos va. No monedas, no túnicas, no callado, no alforja. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Dependemos de Dios. Dios no miente. Dios no miente. Pero también es cierto que el evangelio que hoy estamos enfrentando de la prosperidad, esto que nos llama a que Dios tiene la obligación de darnos, que Dios tiene que mover su mano a favor de nosotros, que Dios tiene que hacer todo con nosotros, y eso no es así. No es así. Porque Él es digno de toda gloria, de toda honra, de toda exaltación. Ahora, en el versículo 4 que los llama, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid, y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Entonces, habla sobre la hospitalidad con lo que ellos eran recibidos. Pero es que ellos tenían que testificar a Cristo. Entonces, ellos tenían que ser los que lo recibían. Había una hospitalidad, ¿cierto? Pero el que llegaba ya no iba a ser pesado a cogerle todo en la casa, a gastarle todo, el apóstol allá comiéndosele toda la alacena, no. Él tenía que llegar y testificar a Cristo. Y muchas veces en nuestra manera de vivir no mostramos y no testificamos a Cristo. ¿Es una lucha constante? Sí. Pero nosotros debemos entender que el evangelio es el llamado de hacer todo para Dios. Amén. Y que si nuestro corazón y nuestras vidas han sido transformadas, no te voy a garantizar que todo lo haga para Dios, pero en tu corazón va a estar que cada vez que tengas esa lucha lo vas a hacer para Dios. Por más que no lo quieras hacer, o por más que tengas que servir a alguien que te odia y te mira como si fueras lo peor. Porque eso también es testificar el evangelio. Amén. Cuando te humillan y tú respondes a la manera de Cristo, eso es evangelio. Porque tú le estás mostrando la imagen del Dios vivo a esa persona que quiere humillarte. Pero en esta vida nosotros debemos entender que el testificar a Cristo es allí donde estos hombres llegaban, se hospedaban, predicaban el evangelio en ese hogar, lo predicaban en esa ciudad,
Y qué mayor gozo de poder llegar a esa casa y así fuera esa persona en casa que recibiera el Evangelio, era una victoria enorme. Lo que nos dice es que las manifestaciones gloriosas de Dios se dieron en cada ciudad de la manera que Él lo permitió. Pero el llamado era predicar el Evangelio y testificarlo. Llegar a esos hogares testificando a Cristo, testificando a ese Dios. Y es allí donde el Evangelio sustenta su obra poderosa, porque es la obra de Cristo. El Evangelio se sustenta por la obra de Cristo. Y en ti y en mí es el que al recibir a Cristo, pues yo respondo a la manera que Cristo me llama. Y cuando no respondo, sé que tengo un problema con Él y que tengo que ir a arreglarlo con mi Padre que está en los cielos, arrepentirme, pedirle perdón. ¿Sí? Pero hermanos, nosotros dilatamos todo el tiempo esa relación con el Señor. Y es que el Evangelio va más allá de esa relación. Evangelio es esa respuesta que yo tengo en esa relación que yo tengo con Él. Porque a veces solamente nos quedamos, ¿qué es ser cristiano? No, es una relación con Dios. Pero ¿qué tipo de relación tienes tú con Dios? Porque se debe ser una relación bastante chocante también. Porque hay personas que dicen, yo tengo una relación con Dios, pero ¿cuál es tu relación con Dios? Peleándole a Dios por todo. Que no me dio, que no me bendijo, que la enfermedad, que no sé qué. O sea, ¿qué tipo de relación estás teniendo? ¿Qué otro tipo de relación? Yo amo a Dios, pero Él no está primero en mi corazón. No lo está. Entonces, nosotros debemos entender que nosotros decimos, Evangelio es relación con Dios. Pero ¿qué tipo de relación? Aquí estoy y por detrás relaciones indebidas, alcohol, bueno, lo que usted piense. El punto es, ¿qué tipo de relación? ¿Qué tipo de relación? Y estos hombres, al ir y predicar el Evangelio, es porque la prioridad era la que el Señor les había establecido. ¿Cuál era la prioridad? Prediquen el Evangelio. Los milagros, sanidades, prodigios, poder y todo vendrá. ¿Creo en el poder de Dios? Sí. ¿Creo que lo hace? Sí. Amén. Pero lo que creo es que Él estableció el Evangelio porque es poder de Dios. Y lo que Dios ha establecido en el Evangelio es que lo tomemos, lo abracemos para que ese poder se manifieste en nuestras vidas. Pero es lo último que hacemos. Es tomar el Evangelio, responder al Evangelio y vivir una vida agradable a Dios. Hermanos, somos pecadores. En un caso de una señora que el hijo se le intentó suicidar hace 15 días. Esta semana fui a la clínica. No pude entrar. ¿Por qué? Porque el papá se llevó la boleta de ingreso. Pero Dios no me permitió entrar a visitarlo, pero sí hablar con la mamá. Me decía, David, creo que va a ser imposible que entre. Él quiere hablar con usted, pero él no cree en Dios. Y puntualmente la misma que nosotros conocemos. ¿Por qué a las personas buenas les pasan cosas malas en esta tierra? Ah, nosotros no somos buenos. Se lo dije a la señora, ¿usted cree que usted es buena? ¿Me agradó? Me dijo, no. El único bueno es Dios. Y nuestras consecuencias de nuestros pecados, de nuestros actos, nosotros debemos ser responsables. Porque nosotros somos culpables. Que Cristo nos justificó, sí, nos limpió con su sangre. Pero tú eres culpable de lo que tú haces. Y ser responsable. Y cuando nosotros hablamos sobre Evangelio, estamos hablando sobre la obra de Cristo. Él me limpió, pero yo soy responsable de lo que hice en mi pasado. Pues que Cristo me mandó que me metiera a borracheras. No, yo soy responsable de lo que yo he hecho. Entonces, allí donde nosotros vemos es el hecho de que el Evangelio sea la prioridad, es entender la condición en la que yo estoy. Tú no mereces nada. Tú mereces la cruz igual que yo. Nosotros merecemos la muerte. Pero Cristo pagó por nosotros. Nos justificó, nos santificó, nos apartó para vivir para Él. Yo no hice nada. Yo no lo busqué. Y eso es Evangelio. Y el centro del Evangelio es Cristo. Pero ¿cómo se ha desvirtuado? Y vamos a ver más adelante.
vas a viajar, vas a comer, vas a estar. ¿Y dónde está Cristo en la predicación del Evangelio? No está, no es el centro, no es la prioridad. La misma vida que es Cristo y que es el mismo Evangelio, la están sacando por conocimiento y sabiduría de hombre. Y el mismo apóstol Pablo le dice, no vengo con sabiduría de hombre, vengo con el poder de Dios que es el Evangelio. No vengo con palabras adornadas, vengo con lo que es Cristo, señores de Corinto. Y les vengo a presentar que ustedes ni son de Pablo, ni son de Apolos, ustedes son de Cristo. Y a Cristo darán cuenta. El grave problema del hombre, como decía R.C. Sproul, es que, y la misma escritura le dice, es la que el hombre no reconoce su condición de pecado, de muerte, de oscuridad. Y lo peor es que en cada prueba que pasamos, se nos olvida que es el Evangelio. Se nos olvida que el centro es Cristo. Se nos olvida que no son las cosas externas, que no son miles de actividades dentro de la iglesia. Se nos olvida que el poder de Dios es el Evangelio. Y si el Evangelio no es predicado y el centro no es Cristo, estamos predicando un Evangelio que no es. Y Cristo no mandó a estos hombres a predicar otro tipo de Evangelio. Dios tiene un plan para tu vida. Mano, eso no es Evangelio. Eso no es Evangelio. Si Cristo no es el plan de tu vida, entonces no es Evangelio. Y hemos llenado de mitologías y de enseñanzas las cuales se saca a Cristo del centro. Y Cristo es el principio y el fin. Él es el eterno, el que te puede dar vida. Cristo no es un mago para cumplir todos nuestros deseos, ni el milagrero como estos hombres en Capernaum esperaban que fuera. Y se reunían para ver qué manifestación Cristo hacía en ese momento, pero nunca escucharon su voz. Y por eso se burlaron después cuando la hija de Jairo muere. Eso no es Evangelio. Si tú vienes y te sientas y no eres consciente de que necesitas el Evangelio y que cada domingo al presentarte en este lugar no tenemos esa hambre por escuchar el Evangelio de Jesucristo, mi hermano, tenemos un problema con Dios. Amén. ¿Dios te va a sacar de la prueba? Sí. ¿Esto terminará? Sí. Pero puntualmente, ¿dónde está Cristo en tu vida y en la mía? ¿Es el centro? ¿Es el centro de nuestras vidas? Sí lo es. Jesús estaba llevando a cabo su ministerio. El mismo apóstol Pablo habla más de 6 veces o en 6 ocasiones en las epístolas sobre el hecho de ser imitadores de Cristo. Pero yo, ¿cómo voy a imitar el carácter de alguien que no conozco? Si me comparo con el otro, con tal pastor, con tal hermano, con tal, porque nunca tomas el Evangelio y te comparas con Cristo. Amén. Amén. Entonces estamos haciendo espejos de cosas creadas y no del Creador, y comparándome con Cristo. Ahora, cuando estos hombres dicen, sacúdanse los pies y no los reciben, salgan de ahí, donde quiera que no los reciban, salir de aquella ciudad y sacudir el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Era una costumbre judía, porque cuando ellos llegaran a Jerusalén, si pasaban por terrenos paganos, ellos no querían llevar a su ciudad tierra pagana, en donde se adoraban a otros dioses, en donde no se adoraba al Dios verdadero. Y cuando Jesús llama a estos hombres a sacudirse sus pies, es el hecho del rechazo directo del Evangelio de esta ciudad. El rechazo no solamente al apóstol que iba en ese momento a ir a predicar el Evangelio, sino el rechazo contundente al mismo Dios. ¿Sí? ¿Y cuántas veces rechazamos el Evangelio por el que sirve el mensaje? Bueno, nosotros somos solo unos meseros que servimos lo que Dios ha puesto, la comida de Dios. Amén. Pero si usted come o no ese alimento, es una decisión que usted toma.
Y es la decisión que usted toma en el sentido de que, mi hermano, vamos a seguir pecando y luchando. Y vamos a seguir desagradando a Dios. Pero tenemos la esperanza de que en el Evangelio me revela cuál amor Dios tiene por nosotros. Te ha sostenido, te ha amparado, te ha sustentado. ¿Cuál es la respuesta tuya hacia ese Creador, hacia ese Dios que dio todo por ti? La misma vida negligente. Yo no sé si usted no se cansa de ello, hermano. El no tomar la escritura y leerla y determinar mi vida, o seguir haciendo dioses de mi familia y de todo lo creado, porque el primero no es el Señor. Y cuando te desanimas, cuando vienes destrozado, di, con todo el corazón lo digo, tu esperanza no ha sido Cristo. En muchas ocasiones, porque los que hemos entendido esto, nos vamos a destrozar, mi hermano, y vamos a sufrir, y vamos a batallar. Pero también hay corazones que deben ser conscientes, hermano, que Dios no es su prioridad ni el primero. Y esto no se trata de mega iglesias, y esto no se trata de servicios. Por favor, mire, yo se lo suplico. Lo que Dios nos ha dado en su soberanía es porque lo ha permitido. ¿Cuánto anhelamos crecer? ¿Cuánto creemos? Pero yo lo que anhelo es crecer en profundidad con el Señor. Vivir en este mundo caído es difícil. Y más usted luchando con su pecado. Y yo lo que necesito es esa esperanza para poder vivir. Para poder solventar a mi hijo. Para poder ser alguien. No con un estatus, sino en Cristo. Esta vida no es fácil. Veamos las necesidades de nuestro hogar, la vida que llevamos. Sabemos que la única manera de solventarnos es Él. Y si le damos la espalda a Él, le damos la misma espalda, la misma esperanza que tenemos. Así es. Y eso es evangelio. Eso es evangelio. Nos llamaba a que no sintieran la carga y la culpa por el rechazo que había en ese lugar. Y que sacudieran sus pies y que siguieran adelante. ¿Y cuántas veces se rechaza el evangelio? El rechazar la obra de Cristo es rechazar el evangelio. Porque la iglesia es Cristo. Y no rechaza al pastor Luis o a mí, o a la pastora, bueno, que usted tenga. Rechazar esto es rechazar a Cristo. Y estos hombres, sacúdanse los pies y sigan adelante. Sigan adelante. No solamente abarcaron un territorio considerable en Galilea, hacia Galilea, que era la misma obra que hacía su maestro, su Señor. En 6 ocasiones, como le decíamos, el apóstol Pablo remarca el ser imitadores de él. Y hasta allí podemos ver más adelante cómo Herodes el tetrarca tiembla de miedo porque escucha que hay alguien que está predicando y haciendo manifestaciones como lo hacía Juan el Bautista. Dice la escritura en el 9 que él iba y trataba de ver quién era, pero nunca respondió al evangelio, aunque lo conocía. El gobernador Félix sentaba a Pablo por horas en el libro de los Hechos a escuchar el evangelio. Dice que Priscila, su esposa, era judía, conocía del camino. Félix le robó la esposa a un rey de Siria. Era malo ese hombre. Y solamente quería que Pablo le pagara por la libertad de él. ¿Escuchó el evangelio? Sí. ¿Respondió? La única respuesta fue que tembló. Pero nunca hubo una respuesta en la vida de él. Mi amado hermano, mirando la escritura, ya para concluir, que creo que no va a alcanzar,
Creo que escribí mucho el día de ayer. ¿Qué no es evangelio? Bueno, vamos a ver primero qué no es evangelio. Como les comentaba alguien, en el Salmo 102, versículo 17 decía esto. En el Salmo, yo busco más rápido por acá. José, ¿lo tiene? Salmo 102, versículo 17. ¿Yo te lo di? No. Salmo 102, versículo 17. Y en el Salmo 102, versículo 17, este hombre se para en este versículo y dice: ¿habrá considerado la oración de los desvalidos? ¿Y no habrá desechado el ruego de ellos? Este hombre dice que los cristianos no se deben enfermar y toma este salmo. Pero yo me pregunto, ahí no dice que habrá considerado ¿a quién? ¿La oración de quién? O sea, ¿en qué condición estaba esa persona? Estaba desvalida por una enfermedad, por una condición cualquiera que sea. Pero eso no quiere decir que Dios no permita la enfermedad para tratar con usted y conmigo. Para llevarnos y santificarnos ¿a qué? A que podamos ver la justificación, la santificación, la glorificación. ¿Y qué quiere decir esto? Soy justificado por gracia, porque el Señor lo quiso así. Pagó mi pecado en la cruz del Calvario. Santificado, me lleva con el Espíritu Santo a vivir una vida agradable a Él. Me aparta, me enseña, me reargulle, me instruye para apartarme del pecado, para agradarle a Él. Y glorificación, una vida en eternidad con Él. Es eso, mi amado hermano. Y a lo que estamos viendo es que esto que dice este hombre con todo el amor no es evangelio. Yo no puedo quitar la enfermedad del creyente. Entonces estaría negando al apóstol Pablo cuando el Señor le permite un aguijón en su carne. Entonces estaría quitando de ello el hecho de que Dios escucha al desvalido. Pero mi hermano, tendremos persecuciones, tendremos tribulaciones, pasaremos cosas difíciles, sí, pero Él siempre estará con nosotros. Y Él lo prometió hasta el fin del mundo. Y en ese momento, en ese instante que estemos pasando por cualquier situación, Él estará trabajando en nosotros, guiándonos, formando su sabiduría de Él en nosotros. Eso sí es evangelio. Eso sí es evangelio. Pero lo de contrario no. Creo que ese título de Evangelio de la Prosperidad, ese evangelio que han predicado, es un título bastante grande que abarca y enmarca lo que no es evangelio. Porque allí podemos encontrar de todo, mi amado hermano. ¿Y qué se trata de esto? Lo que hemos hablado en esta mañana. El quitar a Jesucristo de la mitad del evangelio. O sea, es quitarlo. Evangelio sin Cristo no es evangelio. Y desvirtuar a Cristo en sus atributos, en lo que Él es, tampoco es evangelio. Porque el evangelio es lo que Él realmente es. Sus atributos, su santidad, su poder, su soberanía, su omnisciencia, su aceidad, porque no depende de nada ni de nadie. Eso es evangelio. ¿Qué no es evangelio? Mi hermano, primero, debemos quitarnos algo de la cabeza. No son solamente los pastores que se paran en un púlpito. Dentro de la misma iglesia, los hermanos también hacen evangelio de la prosperidad. ¿Y cómo lo hacen? Tratando del evangelio y tratar de hacer o meter a Dios en cosas que no deben ser. En los negocios, yo no tomo el evangelio para hacer negocio, porque para mí eso es sagrado. Y si el Señor me da, me lo da. Y si el Señor me quita, me quitará. Pero el evangelio no es para negociar. Y desde los púlpitos o entre los mismos hermanos podemos llegar a equivocarnos y hacer eso. Eso no es evangelio, mi hermano. Anteponer mi necesidad de exigir beneficios utilizando el nombre de Dios, eso no es evangelio. Eso no es evangelio. Antes Dios nos guarde, mi amado hermano. Porque el evangelio de la prosperidad busca mi bien económico, mi comodidad, antes que el beneficio de los demás o buscar
que nuestros hermanos reciban el evangelio puro, limpio y siendo confrontados, pero también creciendo en la gracia de Dios. Amén. Amén. Pero realmente eso no es evangelio, mi hermano. Ahora, si nosotros miramos Mateo 6 del 19 al 21, ¿sí? Nosotros miramos y en el mismo de que hablábamos sobre buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, el mismo Señor les dice: no hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan ni hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará ¿qué? Vuestro corazón. Hermano, nos hemos equivocado, sí. Dios nos da oportunidad de arrepentirnos, sí. Pero entendamos que el hecho de hablar del evangelio, ¿qué pasa cuando habla sobre la polilla? Pues la polilla pone sus huevitos en la lana y los huevitos que hacen salen y se comen la lana. O sea, que es algo inevitable, va a pasar, se va a corromper. El orín es todo lo que se pueda oxidar, se va a oxidar los carros, las motos, todo lo que es metal. Los ladrones vienen y hurtan, sin meternos en política, los impuestos. ¿Qué más? Los gobiernos que desfalcan, su manera de manejar el dinero, compradores compulsivos y ahí para adelante lo que usted pueda imaginar. Pero cuando habla del reino de Dios, está hablando sobre el hecho de que si nosotros invertimos en el reino de Dios, y no estoy hablando de la parte económica, pero eso es una respuesta del creyente hacia el estar agradecido hacia con Dios, pero principalmente es poner nuestra mirada en el reino, invertir en ello, invertir nuestras vidas a que sabemos que su palabra es la que nos va a transformar y que podemos crecer en el conocimiento de Dios. Si nosotros lo llevamos, y creo que ustedes lo saben, dice que debemos gloriarnos en ¿qué? En conocer a quién, a Dios, ¿cierto? El apóstol Pablo, vamos a ver en Gálatas, lo dice también de gloriarse en ¿qué? En la cruz de Cristo, porque el punto principal es Cristo. ¿En qué sentido? En que voy creciendo y voy entendiendo que ¿qué va a pasar? Salmo 39, 4 al 7. Aquí está. Dice: hazme saber, Jehová, mi fin y cuánto sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy, y aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Selah, ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Eso es evangelio. Todo se acaba, todo termina, pero si yo invierto en el reino de los cielos, hermano, tesoro grande nos espera delante de nuestro Dios. Su herencia es, 1 Pedro 1:4, su herencia es incorruptible, no está dañada, tocada, perdida, no. ¿Cómo? ¿Sí? Espere que estoy seguro. ¿El 2:22? ¿Yo por qué puse ese? Bueno, nos habla sobre que su bendición es una herencia que es incorruptible, que no está trastocada, ensuciada por el hombre. Su herencia es limpia, buena, pura. Y a eso es lo que debemos aspirar. Amén. ¿Qué más nos dice la Escritura? 2 puntos. Gálatas 6, capítulo 6, versículo 4 y Gálatas 6, 14. Y dice: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. ¿Y qué quiere decir esto cuando el apóstol Pablo decía? Son 3 versículos que habla sobre gloriarse en Gálatas, pero aquí nos dice: pero lejos esté de mí gloriarme en qué, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En Gálatas 6:4, ¿qué nos dice? Primero, y ya lo hemos hablado en la charla,
en la predicación. ¿Con quién nos vamos a comparar? Con Cristo. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿A quién voy a someter mis obras? Delante de Cristo. Efesios 2:8 sabemos, nuestras obras no nos pertenecen, toda buena obra fue porque Dios las predestinó para que nosotros las ejecutemos. Pero yo sí debo confrontarme en ese espejo con Cristo, y si realmente el único motivo de que podré gloriarme es decir, soy un pecador y Cristo me salvó. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Y solo respecto de sí mismo y no en otro, solo en Cristo. ¿De quién me debo gloriar? De Cristo, de su cruz. Lo primero, lo último, el principio, el fin es el Señor. Y de allí yo debo gloriarme ¿en quién? En Jesucristo. Y en el 14, el apóstol les dice, pero lejos esté de mí ¿qué? Gloriarme, sino que en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es gloriarse? Alabar, exaltar, enaltecer, honrar, alardear, presumir. ¿Quiere presumir en algo? La cruz de Cristo. En nada más. Hablaba con un hermano que aprecio mucho. Alguien se quiere ir de viaje para España para hacer mucho dinero, pero en su corazón solo podría estar el hecho de presumir, nunca de cambiar una vida. Si yo lo único que debo presumir, exaltar, enaltecer, honrar, es la cruz de Cristo. Y porque en el mundo me es crucificado. ¿El mundo te ama? ¿Amigo de Dios o amigo del mundo? Porque eso es lo que está diciendo Pablo. O el mundo me ama, o este mundo me es crucificado. Ni siquiera me toma en cuenta. Porque sabe a quién es el que yo glorifico. Y es a Cristo y su cruz. Y a mí y yo al mundo. ¿Cuál es la respuesta de nosotros? El mundo no es nada. El mundo no tiene valor. El mundo no es exaltado, no es enaltecido, no es honrado, no alardeo del mundo, ni presumo de él. Porque ahora veo la cruz de Cristo. Veo la cruz de Cristo. Porque he sido crucificado al mundo. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? He muerto al mundo. He muerto. Si buscan en todos los sistemas de software mi número de cédula, en el mundo no existe. Porque mi identidad es celestial. El mundo no me reconoce. Y yo ya no reconozco al mundo. Yo ya no le doy valor al mundo. Mi valor está en Cristo. La cruz de Cristo. El objeto de desprecio es la cruz de Cristo. Y en mí ven esa cruz. Por lo tanto, el mundo me desprecia. El mundo no me ama. Pero sí, mi Señor me ama. Amén. Y puedo decir, glorifico la cruz de Cristo. Duncan decía, eran tanto las perspectivas espirituales del apóstol Pablo que eran totalmente opuestas a este mundo terrenal. Por lo tanto, él no existía para este mundo. Y eso es lo que debemos llegar. Cristo murió, resucitó. ¿Para qué? Para darnos vida eterna, para justificarnos, para satisfacer la justicia de Dios. Mostró sus atributos en esa cruz, mostró su poder, mostró el perdón hacia nuestros pecados y nos muestra y nos hace ser unos peregrinos en esta tierra. Pero por lo menos tenemos y damos gracias a Dios por la eternidad que nos da, aún siendo peregrinos en esta tierra. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias, amado Dios, porque